Bendito Padre, Señor, te damos gracias, porque eres tú, Señor, eres tú el que nos permite todas las cosas, Señor, eres tú el que acomoda los tiempos, Señor, acomoda nuestros espacios, Señor, acomoda nuestras vidas para que nosotros podamos servirte, Señor, para que nosotros podamos rendirnos a ti, Padre bendito. Colocamos este tiempo, Señor, este compartir de la palabra en tus manos, Padre, para que seas tú tomando el control de todas las cosas, Señor, para que tu Espíritu pueda fluir en medio de nosotros, Señor, sin ningún impedimento, Señor. Ayúdanos a examinarnos, Padre Santo, que nosotros no estemos siendo piedra de tropiezo, Señor, que nosotros podemos estar concentrados, Señor, aquí en tu reunión, Señor, que podamos entregarnos, Señor, que podamos abrir nuestra mente, Señor, nuestro corazón para recibir tu palabra, Padre. Señor, me coloco también en tus manos, Padre, para que seas tú, Señor, quitando cualquier cosa propia de mí, Señor, que seas tú llenándome de tu Espíritu, Señor, que seas tú dando entendimiento a mi mente, Señor, que seas tú quitando cualquier orgullo, Señor, cualquier cosa más alta de la que yo pueda estar considerándome a mí mismo, Padre Santo. Colocamos todas las cosas a ti, Señor, confiando en que tú diriges todas las cosas, Padre. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, vamos, hermanos, a retomar un tema que ya estuvimos hablando hace un poquito más de un mes. Y fue, creo que el último mensaje que el Señor me colocaba para compartir con los hermanos era lo relacionado con Primera de Tesalonicenses. Yo no sé si alguno se acuerda de lo que estuvimos hablando ese día, Primera de Tesalonicenses 5, que estuvimos hablando de 4 temas principales de lo que estuvimos hablando. Entonces, si alguno se quiere animar, si no, no lo excluyo porque ya pasó hace más de un mes, pero igual la idea es que podamos estar meditando en estas cosas, ¿no? Entonces, hermanos, estamos hablando en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 desde el versículo 12. Hablamos hasta el versículo 14 y hablábamos de 4 puntos fundamentales. Uno era amonestar a los ociosos, otro era alentar a los de poco ánimo, otro era sostener a los débiles y otro era ser paciente para con todos, ¿cierto? Y el Señor me llevaba a que pudiéramos terminar de hablar de los siguientes versículos, que serán de los versículos del 15 al 18. Entonces, con el favor del Señor, hermanos, vamos a estar hablando de estos otros 3 versículos hoy, ver, digamos, cuáles son las otras responsabilidades. Nos acordábamos, hermanos, que hacíamos una comparación entre las responsabilidades del pastor y las responsabilidades de nosotros como el cuerpo, las responsabilidades de la iglesia. Entonces vamos a terminar de ver esas responsabilidades de nosotros para poder tener una vida saludable, una vida normal cristiana en medio del cuerpo. Entonces, antes de comenzar, hermanos, me gustaría primero que lo que vayamos a escuchar, hermanos, que lo que el Señor nos hable hoy, que lo podamos estar cada uno aplicando a nuestras propias vidas. Que no estemos pensando, uy, vea, esto le aplica a tal hermano, esto le está cayendo al hermano, ojalá que... No, hermanos, esto primeramente es para mí y también para que cada uno de nosotros lo pueda estar aplicando a nuestras propias vidas. Y no estemos pensando en que, ¿será que el otro entendió? ¿Será que no? Primero para nosotros, hermanos, ¿listo? Amén. Entonces, hermanos, vamos a leer primero la porción completa de los versículos que vamos a estar tocando hoy y vamos a ver entonces punto por punto. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 15. Dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vamos a estar viendo punto por punto cada una de las cosas que nos menciona el apóstol Pablo acá en estos versículos y vamos a estar analizando y vamos a estar meditando, digamos, en esta palabra. Entonces, para comenzar con el primer versículo, que sería: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Entonces, si me acompañan, hermanos, vamos un momentito a Mateo 18, 23. Y esto tiene que ver mucho con lo que el Señor nos decía por medio de Lucas, en Lucas 6:32. Y es que si nosotros solamente amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa vamos a tener? Es lo mismo acá, hermanos. Si nosotros solamente hacemos lo bueno para los que nos hacen bien,
¿qué recompensa vamos a tener? Entonces vamos a ver ahí en Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. Lo voy a leer. Y esta era una de las parábolas que el Señor utilizaba para hacer referencia al reino de los cielos. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esto hoy en día, hermanos, es una cifra de de millones de dólares. Era una cifra impagable para cualquier persona del común, ¿no? Entonces, era una cifra que era muy alta para ese siervo, el cual le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. 100 denarios era el sueldo de 3 meses más o menos. Entonces era algo que era alto, pero era pagable, no como la deuda que tenía ese otro siervo, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces acá, eso es una parábola, hermanos, que también tiene que ver con nuestra salvación. Cada uno de nosotros tiene una deuda que era impagable, porque el pecado de nosotros era impagable para el Señor. Por más que nosotros quisiéramos hacer buenas obras, por más que nosotros hiciéramos lo que fuera, esa deuda de nuestro pecado era impagable. ¿Y cuál fue la única forma de pagarla? A través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa obra de nuestro Señor Jesucristo pagó toda nuestra deuda que era impagable. Eso que nosotros no podíamos pagar, el Señor lo pagó por medio de su obra en la cruz. Entonces acá en este ejemplo nosotros vemos, hermanos, que había uno que seguramente hace referencia a nosotros, que tenía una deuda impagable y su Señor lo perdonó, su Señor le perdonó la deuda. Y ahora ese siervo que tenía otro siervo con él una deuda, no lo quiso perdonar. Entonces, ¿por qué traemos esto, hermanos, a colación, digamos, en nuestro asunto de Primera de Tesalonicenses? Hablando de pagar bien, no, mira que ninguno pague a otro mal por mal, sino que pagar bien cada uno a los otros y a todos. Entonces, hermanos, acá estamos viendo que ese siervo recibió misericordia de su Señor. Aunque él había pagado mal porque le debía a su Señor, él pagó mal a su consiervo, aunque con él habían hecho misericordia. Entonces, hermanos, nosotros acá vemos el primer ejemplo, y nuestro primer ejemplo es el Señor. El Señor pagó toda nuestra deuda. Y nosotros, aunque fuimos malos, aunque nosotros habíamos pagado mal por mal, el Señor nos hizo bien a nosotros. Entonces, viendo el ejemplo de nuestro Señor, viendo el primer testimonio de nuestro Señor, ¿estamos nosotros imitando a nuestro Señor? Aunque a nosotros nos fue perdonada una deuda impagable, hermanos, nosotros cómo estamos actuando con las otras personas, con nuestros hermanos primeramente, ¿no? Pero Primera de Tesalonicenses, si no pierdan Primera de Tesalonicenses, porque vamos a estar volviendo, porque en Primera de Tesalonicenses dice unos con otros y para con todos. Entonces, ¿cómo estamos actuando nosotros, hermanos? Eso es para que nosotros reflexionemos y consideremos cómo estamos actuando nosotros. Cuando nosotros estamos acá en el cuerpo, ¿cómo estamos actuando, por ejemplo, cuando un hermano no nos saluda? Me dice, no me saluda, entonces yo tampoco lo voy a saludar. No me voy a despedir, lo voy a mirar mal. O cuando un hermano, no sé, entonces, no, ay, este hermano yo le dije que si me hacía el favor y no me quiso hacer el favor, entonces tampoco le voy a volver a hacer nunca ningún favor.
¿Cómo estamos actuando nosotros, hermanos? ¿Cómo estamos actuando en la localidad? Es que este hermano siempre me tira vainazos, entonces yo también le voy a tirar vainazos. Hermanos, y eso lo hemos visto. Eso lo hemos visto acá en medio del cuerpo del Señor. Nosotros que tanto criticamos a los de afuera y eso se da acá en el cuerpo del Señor. Entonces, hermanos, la primera exhortación es para nosotros. Por eso decía al principio, cada uno de nosotros mírese a nosotros, a sí mismo. No estemos pensando en el otro. Pensemos cada uno en nosotros mismos y pensemos y preguntémosle al Señor, Señor, ¿cómo estamos actuando? Que es el Señor ayudándonos a examinarnos a nosotros mismos cómo estamos actuando delante del Señor. Cómo estamos actuando con nuestros hermanos. Cómo estamos actuando con los hijos del Señor. Entonces, nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor. Nuestro primer ejemplo es nuestro Señor y tenemos que ser imitadores de nuestro Señor. Amén. Y esto, viendo lo que dice Primera de Tesalonicenses, hermano, primeramente claro con los hermanos, porque nuestra primera responsabilidad es claro con los hermanos, pero Primera de Tesalonicenses 5:15 no nos dice que solamente con los hermanos, dice que con todos, hermanos. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Entonces, hermanos, en la localidad es nuestro primer lugar donde nosotros nos tenemos que examinar y ver cómo estamos actuando, cómo nos estamos comportando con los hermanos, pero en el mundo también cómo nos estamos comportando, hermanos. Cuando un vecino nos hace ruido, uy, es que este vecino, es que yo lo voy a denunciar y lo voy a echar a la policía. O cuando nos roban, hermanos. Yo creo que muchos hemos sido víctimas de robo, ¿no? ¿Y qué ha pasado cuando nos roban? ¿Maldecimos al ladrón u oramos por el ladrón para que el Señor sea alcanzándolo? Cuando de pronto nos golpean o nos pisan en el Transmilenio, uy, este desgraciado me pisó. Hermanos, ¿cómo estamos actuando con las otras personas del mundo? La palabra dice para con todos. ¿Estamos pagando mal por mal? Hermanos, las personas del mundo no tienen el privilegio que tenemos nosotros de conocer al Señor. Ellos no tienen este ejemplo que nosotros podemos ver en el Señor. Entonces ellos actúan de una forma totalmente diferente a como actuamos, como deberíamos actuar nosotros. Entonces, ¿cómo estamos actuando nosotros, hermanos? ¿Estamos orando por esas personas? ¿Estamos pidiendo por esas personas? ¿Estamos colocando a esas personas delante de nuestras oraciones o les estamos pagando mal por mal? De pronto cuando tenemos peleas con nuestros vecinos, ¿oramos por nuestros vecinos? ¿Oramos por las personas que nos hacen daño? ¿Oramos por las personas que hablan mal de nosotros? ¿Oramos por esos compañeros de universidad o de colegio que quizá no nos caen tan bien? ¿Oramos por nuestros compañeros de trabajo que a veces inventan chismes de nosotros? Hermanos, tenemos que comportarnos como cristianos de verdad. Y aquí para traer de pronto un caso personal mío, yo cuando voy en la moto, para mí es muy difícil a veces cuando me cierran o cuando no colocan las direccionales, a mí eso me llena de ira, pero es algo que el Señor seguramente va a ir trabajando conmigo. Ya por lo menos me hizo verlo. Ahora el Señor nos ha hecho ver qué es lo que nosotros tenemos que mejorar, qué es lo que nosotros tenemos que cambiar para con las otras personas. Entonces, hermanos, esto primeramente con los hermanos, pero como dice, unos para con otros y para con todos. Entonces que nosotros no estemos pagando mal por mal a nadie, hermanos. Primero con los hermanos y tampoco con los incrédulos, porque los incrédulos lo que necesitan es encontrar el amor del Señor y no más maldiciones por parte de nosotros. Entonces que podamos estar analizando, hermanos, y examinando nuestras vidas para ver cómo estamos actuando, cómo estamos comportándonos nosotros con respecto a este primer punto del versículo 15. No pagar a nadie mal por mal, a nadie, a ningún hermano ni a ninguna persona del mundo. Y ahí cada uno de nosotros examinémonos a ver de pronto qué nosotros estamos pagando mal por mal. Y que sea el Señor mismo exhortándonos a cada uno de nosotros y primeramente, claro, a mí. En el segundo versículo, hermanos, entonces pasamos al versículo 16. Estad siempre gozosos. Y eso es algo que de pronto puede parecer fácil, ¿no? El gozo tiene que ver con la alegría. Y hay muchos de nosotros que siempre son alegres y que uno dice, hermano, tan chévere, tan alegre, y que siempre está riendo, etc. Pero acá, ¿qué es lo que dice Pablo? Estad siempre gozosos. Siempre. Y esto no quiere decir, porque seguramente van a haber momentos de tristeza, hermano, y es normal que nosotros podamos tener tristeza por cualquier motivo. Somos seres humanos y tenemos sentimientos.
pero acá lo que Pablo quiere decirles a los hermanos, y acá también para poder entender un poquito de esto tenemos que volver 2000 años atrás y ver el contexto de los tesalonicenses. Los tesalonicenses eran una iglesia relativamente nueva, era una iglesia que Pablo había fundado en su segundo viaje misionero, Entonces, al ser una iglesia nueva, tenían muchos conceptos que aún no tenían claros. Entre esos conceptos estaban la segunda venida del Señor, la resurrección de los muertos y los deberes diarios del cristiano. Entonces, estad siempre gozosos que Pablo le dice a los tesalonicenses, tiene que ver con el segundo punto, con el de la resurrección de los muertos. Habían muchos hermanos entre los tesalonicenses que habían partido con el Señor, que ya habían muerto. Entonces, esos hermanos en Tesalónica pensaban que al haber muerto no iban a poder gozar o no iban a poder participar de la segunda resurrección del Señor. Entonces Pablo, digamos, conociendo que los hermanos de pronto no tenían claro esto, de que los hermanos que han muerto en Cristo también van a resucitar, Pablo lo explica y lo aclara en el capítulo 4. Si ustedes después leen ahí después en el capítulo 4, versículo 3 en adelante, y leámoslo rápido porque tampoco pues hay que profundizar en eso. En el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Acá de los que duermen también se refiere a los que ya partieron con el Señor, los que han muerto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces Pablo, sabiendo que los hermanos en Tesalónica no tenían tan claro este concepto, él lo explica. El primero lo aclara y les dice: hermanos, los que murieron, claro que ustedes van a sentir un dolor porque los hermanos murieron, los hermanos ya partieron, pero los hermanos ya están con el Señor. Y también para ellos que murieron hay esperanza, porque ellos cuando venga el Señor por su segunda vez, ellos van a resucitar primero, antes que nosotros. Entonces primero resucitan los muertos en el Señor, entonces para ellos también hay esperanza. Y por eso Pablo les dice, los hermanos seguramente estaban tristes porque pensaban que todos estos familiares, seres queridos, conocidos, hermanos en Cristo que han muerto, se han perdido de esa segunda venida del Señor y no iban a poder participar de ello. Y por eso Pablo les dice: estad siempre gozosos. Estemos siempre gozosos en cualquier circunstancia que nosotros tenemos, hermanos. Por eso es que Pablo les escribe esto: estén siempre gozosos en cualquier circunstancia. Ahorita vamos también a ver en el versículo 18, digamos que todo esto en realidad viene siguiendo una línea. Ningún versículo está separado del otro. Cada uno sigue el mismo tema. Entonces, por eso Pablo les decía a los tesalonicenses: estén siempre gozosos en cualquier circunstancia. Porque en cualquier circunstancia nosotros vamos a poder encontrar el gozo del Señor, el gozo en las promesas del Señor. Y esto lo decía Pablo, hermanos. Si ustedes se acuerdan lo que dice en Romanos 8:28, que dice que a los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, hermanos, nosotros siempre tenemos que encontrar el gozo del Señor independientemente de la circunstancia que estemos viviendo. Y esto, vuelvan a ver un poquito a Filipenses, 2 libritos atrás, y vamos a ver 3 pasajes ahí en Filipenses. Primero en el 2:17, y esto lo estaba diciendo Pablo. De pronto algunos piensan: ay sí, pero es que Pablo lo decía, pero él de pronto no sabe lo que era pasar por ese tipo de circunstancias. Hermanos, Pablo pasó por cosas terribles. Y Pablo, inclusive la carta a los Filipenses, ustedes se dan cuenta que Pablo siempre está llamando a los hermanos a estar gozosos. Y leámoslo ahí en Filipenses 2:17, dice, hablando Pablo: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Recordemos, hermanos, que hay 3 cartas, y esta, digamos, específicamente hablando,
que Pablo escribió desde la prisión, desde su primer prisión en Roma. Ustedes imagínense estando encarcelados, ¿ustedes qué piensan? Porque en esa época no era solamente que los echan a la cárcel. Ah, sí, voy a salir tanto tiempo. Que los echan, su condena es de 6 meses. En esa época los cristianos, hermanos, normalmente los echaban en la cárcel. ¿Y después qué pasaba? Que los mataban. Por seguir al Señor solamente, los mataban. Entonces, acá Pablo en su primer encarcelamiento, o sea, imagínense, hermanos, que ustedes no tengan certeza de si van a salir de esa cárcel o si después de la cárcel los van a matar o qué va a pasar con ustedes. Pablo escribiendo esta carta desde la cárcel, eso es lo que le dice a los hermanos en Filipos. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo diciéndole a los hermanos en Filipos, así yo sea muerto, así me sacrifiquen, así pase lo que sea conmigo, yo me gozo y me regocijo en eso. Y asimismo ustedes regocíjense conmigo. Ahí mismo en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo siempre, y recordemos esto, hermanos, Pablo estaba escribiendo desde la prisión, escribiendo a los hermanos que se gozaran. Independientemente de la situación de él estaba escribiendo que se gozaran, hermanos. Y ahí en el capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Entonces, hermanos, Pablo lo que le decía a los hermanos en Tesalonicenses no era porque sí. Regocíjense que ustedes verán cómo se regocijan, no, hermanos. Pablo había pasado por muchas cosas. Y Pablo sabía lo que era regocijarse en cualquier circunstancia. Pablo decía, cuando tengo abundancia, cuando tengo necesidad, en todo he aprendido a estar conforme. Amén. Pablo sabía lo que era pasar por cualquier tipo de circunstancia. Y ahora nosotros trayéndolo a nuestro contexto, hermanos, ¿nosotros en qué nos estamos gozando? Nosotros en realidad nos estamos gozando en todo lo que el Señor nos permite pasar. Cuando tenemos abundancia, cuando tenemos necesidad, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando tenemos, cuando no tenemos. ¿En qué nos estamos gozando nosotros, hermanos? ¿Cuando cantamos las alabanzas que nos gustan? ¿O cuando alabamos en realidad al Señor en espíritu y en verdad? Cuando hablan la palabra en la iglesia que nos gusta, esas cosas que nos apasionan. ¿En qué momento nos estamos gozando nosotros, hermanos? Aquí Pablo dice, estad siempre gozosos, hermanos. En cualquier situación, eso es lo que nosotros estamos llamados a ver. Cuando nosotros estemos pasando por esas situaciones, hermanos, de dificultad, las situaciones que uno dice, pero ¿por qué a mí? ¿Qué habré hecho yo? Hermanos, al Señor no hay que preguntar. Hay que buscar el gozo que ofrece el Señor. Hay que buscar siempre el gozo en cualquiera de las circunstancias que nosotros tenemos, hermanos. Entonces siempre tenemos que aprender a estar gozosos. Eso es algo que seguramente tenemos que ejercitar todos y cada uno de nosotros. Porque es difícil encontrar el gozo cuando estamos de pronto pasando por necesidad, o cuando nos roban, o cuando nos echan del trabajo, o cuando no tenemos que comer, hermanos. Es súper difícil encontrar en serio el gozo en esas situaciones. Y afortunadamente y gracias al Señor que seguramente muchos de nosotros no hemos tenido que pasar por esas cosas. Pero cuando tengamos que pasar, hermanos, que no sabemos, solamente el Señor sabe si vamos a tener que pasar o no, que podamos encontrar el gozo en el Señor en ese momento. Amén. Que podamos estar pidiéndole al Señor que sea el Señor dando gozo a nuestro corazón en ese momento, independientemente de la circunstancia por la que estemos atravesando. Pero igual tenemos que estar meditando, hermanos. Tampoco tenemos que esperar a que pase eso. Tenemos que estar ejercitándonos a nosotros mismos y estar siempre encontrando el gozo en el Señor en todas las situaciones de nuestra vida. Pasamos al siguiente versículo, mis hermanos, que será el versículo 17. Volvemos a la primera de Tesalonicenses 5. Dice, orad sin cesar. Entonces, hermanos, aquí para entender esto, cuando hablamos de orar sin cesar, es no estar todo el día repitiendo las mismas cosas. No estar todo el día orando sin parar, no es estar todo el día arrodillados o sentados
o en cualquier lugar, orando sin parar todo el día, las 24 horas del día. A eso no nos referimos cuando decimos orad sin cesar. Cuando hablamos de orar sin cesar, es estar en un estado dependiendo del Señor todo el momento de nuestro día. Mientras que estamos despiertos, mientras que estamos conscientes. Entonces nosotros tenemos que estar siempre en un estado de dependencia total del Señor, estemos haciendo lo que estemos haciendo. Y eso es una práctica que seguramente todos nosotros tenemos que trabajar en ella y mejorar, ¿no? Si nosotros estamos trabajando, gracias Señor por mi trabajo. Si nosotros estamos en el bus, Señor, gracias porque tú me permites tener un medio de transporte para llegar a mi trabajo. Hermanos, cualquier cosa que nosotros estemos haciendo, nosotros podemos estar acordándonos del Señor. Nosotros podemos estar orando, y acordémonos que una oración no es solamente pedir. Una oración es simplemente hablar con el Señor. Orar es eso, orar es entrar al lugar santísimo que ahora está dentro de nosotros, está en nuestro espíritu, y hablar con el Señor. Eso es orar, hablar con el Señor. Entonces, para que nosotros entendamos eso, que orar no es simplemente pedir. Orar también es dar gracias al Señor. Orar también es pedir perdón al Señor. De pronto cuando estamos en el trabajo y tenemos un mal pensamiento de algún compañero que nos cae mal, perdón Señor, ¿por qué? Porque estoy pensando mal de una persona. Entonces, hermanos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, y bueno, esto para que de pronto lo podamos transportar cada uno a nuestras propias situaciones, pero yo creo que de pronto la mayoría hemos pasado por esto, cuando tenemos alguna deuda y no tenemos el dinero con qué pagar, y ya nos están cobrando y nos llaman y nos cobran. Entonces lo que estemos haciendo el almuerzo, ay Señor, esa deuda, ¿yo con qué voy a pagar? Estamos trabajando, ay Dios mío, ¿yo con qué voy a pagar esto que no tengo? Nos estamos bañando, ay Señor, ¿yo de dónde voy a sacar plata para poder pagar? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hermanos, cuando tenemos este tipo de situaciones, podemos estar preocupados sin cesar. Si podemos estar preocupados sin cesar durante todo el día por algún motivo, podemos orar sin cesar, hermanos. Solamente depende de nosotros. Si nos preocupamos por algo y estamos pensando todo el tiempo, todo el día en eso, ¿por qué no estar pensando y estar acordándonos y estar hablando con nuestro Señor constantemente durante todo el día, independientemente de lo que estemos haciendo? Cuando estemos en el trabajo, acordándonos del Señor constantemente. Depender del Señor constantemente para todas las cosas que vayamos a hacer. Y con eso tampoco queremos decir, hermanos, que le vamos a pedir al Señor, Señor, tengo que meterme a bañar para irme a trabajar, y solamente meternos a bañar hasta que recibamos una confirmación del Señor. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, y todo lo que nosotros tenemos que considerar a nuestro Señor es, uno, para darle la gloria a Él, y dos, para que sea todo hecho por la voluntad del Señor. Entonces, y nosotros hemos hablado muchas veces de esto, hermanos, ¿no? No hemos hablado de que tenemos que darle la honra y la gloria al Señor en todas las cosas que hacemos, pero pues tenemos que colocar eso en práctica, hermanos. Tenemos que estar acordándonos completamente del Señor todo el día, y eso lo vamos a ver de pronto ahorita más a detalle en el versículo 18. Pero de pronto, para ver de pronto un ejemplo así, y es uno de los ejemplos más claros que tenemos en la palabra de este orad sin cesar. Vamos ahí a Nehemías, capítulo 2. Y ahí, mientras que lo vamos buscando, pues nos acordamos de la situación de Nehemías, del contexto en el que vivió Nehemías. Según lo que nos habla la palabra, Nehemías era el copero del rey Artajerjes. El copero era la persona que llevaba los alimentos a la mesa del rey, le servía, servía al rey. Era de pronto, digamos así, como el mayordomo del rey, por decirlo así. Pero Nehemías era judío. Entonces Nehemías, sirviendo al rey, se entera que Jerusalén fue asolada, que Jerusalén fue quemada, que atacaron a Jerusalén y que en Jerusalén murieron muchos hermanos, que Jerusalén estaba en fuego. Entonces Nehemías, al enterarse de estas cosas, él se pone muy triste. Y ahí, viendo en el capítulo 2, versículos del 2 al 4, dice: me dijo el rey, digamos, después de que Nehemías se enteró de todo esto, pues llegó a realizar sus servicios
o sus actividades como copero del rey. Es decir, se presentó delante del rey a realizar su trabajo normal. Entonces, es cuando llegamos al versículo 2. Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios, al Dios de los cielos, y dije al rey: si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces quiero que nos concentremos, hermanos, y nos centremos acá en esta parte donde dice, me dijo en el versículo 4, me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Entonces oré al Dios de los cielos, y enseguida, ¿qué hizo? Y respondí al rey. Entonces, en esta parte, cuando el rey le pregunta a Nehemías: ¿qué cosa pides?, Nehemías no se fue a su casa, no se fue al baño, no se retiró de la presencia del rey, sino que ahí mismo, cuando el rey le dijo: ¿qué cosa pides?, ¿qué hizo Nehemías? Oró y de una vez respondió. Quiere decir que fue algo que él no pronunció con su boca, él lo pensó en su mente. Y seguramente esto lo hizo Nehemías por el temor que sintió en el versículo 2 al final. Entonces temí en gran manera. Nehemías no estaba ante cualquier persona, estaba ante un rey, que solamente con cualquier orden él podía quitarle la vida, él podía hacer lo que él quisiera. Entonces, cuando el rey Artajerjes le pregunta a Nehemías: ¿qué cosa pides?, y por el temor que tenía Nehemías, le oró al Señor. Seguramente en ese momento él pensó en su cabeza: Señor, ayúdame. Señor, susténtame en este momento porque necesito tu ayuda, necesito responder al rey y que tú me ayudes a hallar gracia delante de él. No sabemos cuál fue la oración que él hizo, no sabemos qué fue lo que él le pidió al Señor en su mente, pero a lo que vamos, hermanos, es a esto, a que en cualquier situación nosotros podemos en nuestra mente clamar al Señor, nosotros podemos adorar al Señor, nosotros no tenemos que retirarnos a cualquier lugar, nosotros no tenemos que irnos al baño, nosotros no tenemos que hacer nada especial, porque el lugar santísimo donde nosotros llegamos al Señor está en nosotros mismos. En cualquier lugar donde nosotros estemos, acá mismo donde ustedes están sentados, ustedes pueden decirle al Señor, ustedes pueden estar pensando en su cabeza: Señor, ayúdame, Señor, exhórtame. Y eso sin necesidad de pronunciar palabra. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías oró, pidió socorro al Señor, y ahí mismo, sin retirarse, le respondió al rey. Y le dijo: Señor, el rey, si he hallado gracia ante tus ojos, permíteme ir a la casa de mis padres y reedificaré esta ciudad. Y esto seguramente, hermanos, y muchas veces nosotros podemos estar pensando, o de pronto nosotros podemos estar pensando acá mismo, ¿no? Ay, pero yo he hecho eso muchas veces y a mí no me ha dado respuesta el Señor. Porque también tiene que ver con la forma en la que nosotros vivimos día a día, hermanos. Ustedes, si se devuelven un poquito ahí mismo, en el versículo 4 del versículo 1, cuando Nehemías se enteró de todas estas cosas, dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Y a él continúa su oración. O sea, no fue algo que él hizo así espontáneamente. Nehemías también tenía tiempos de oración con el Señor, tenía una vida íntima con el Señor. Aunque él estaba fuera de su ciudad, aunque él estaba fuera de Jerusalén, él tenía esos tiempos del Señor y él conocía lo que su Señor era, que era el Señor que respetaba los pactos. Entonces, si muchas veces de pronto nosotros no tenemos esas respuestas, esas tranquilidades inmediatamente cuando nosotros las pedimos, es porque seguramente nosotros no tenemos una vida íntima con el Señor cultivada adecuadamente, hermanos. Nuestra comunión con el Señor depende mucho de la forma en la que nosotros estemos viviendo íntimamente con Él, de la forma en la que nosotros estemos llegando al Señor cuando cerramos nuestro cuarto y oramos a nuestro Padre que está en los cielos. Si muchos de nosotros no estamos haciendo esto y solamente buscamos al Señor cuando tenemos estos momentos de angustia como Nehemías,
pues seguramente de pronto el Señor no nos va a responder, porque nosotros nunca hablamos con el Señor, solamente cuando necesitamos algo. Necesitamos algo y ahí sí nos acordamos de que existe un Dios. Estamos en angustia y nos acordamos que existe un Dios. Pero hermanos, en este momento, ¿cuántas dádivas del Señor ya hemos recibido el día de hoy? Tenemos salud, tenemos comida, tenemos un techo, tenemos nuestra Biblia, tenemos a nuestros hermanos, tenemos nuestra familia. Hermanos, hay muchas cosas, hay miles de cosas que nosotros tenemos cada día. ¿Y cuántas veces le hemos dado al Señor, gracias al Señor en este día por esas cosas? ¿Solamente nos acordamos del Señor cuando tenemos dificultades, cuando tenemos necesidad? ¿O nos acordamos del Señor en todo momento? Por todas las cosas que Él ya nos dio y que nos sigue dando. Nos acordamos, hermanos, de todas las dádivas que hemos recibido, ¿no? Y también lo vamos a ver de pronto un poquito más en detalle en el siguiente versículo. Pero por ejemplo en Efesios, cuando dice que fuimos ya bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor nos ha dado millones de dádivas y nosotros solamente le agradecemos por las cosas que nos importan a nosotros. Señor, ayúdame a comprar un carro. Y cuando el Señor se lo da, gracias Señor por mi carro, y ya, se nos olvidó. Y cada día que tenemos el carrito, Señor, gracias porque tú me diste este carro. Gracias Señor porque tú me diste este carro cuando yo te lo pedí. Pero no, se nos da y dejamos de agradecer porque ya se nos dio. Así somos nosotros. Solamente agradecemos cuando se nos da. Entonces, hermanos, que podamos estar en realidad cultivando esta vida de oración con el Señor. Primeramente, nuestra vida de oración íntima, porque cada uno de nosotros somos llamados a cultivar esta relación con el Señor, esta vida íntima con el Señor. Pero hermanos, ¿cómo estamos actuando enfrente de la reunión de oración también de la iglesia? Porque como un cuerpo también estamos llamados a estar juntos en oración al Señor, a estar levantando plegarias al Señor. ¿Cómo estamos pensando, hermanos? Uy, qué pereza salir del trabajo para irme a la reunión de oración, yo ya me voy a quedar dormido. ¿Cómo estamos pensando, hermanos, en realidad en nuestra comunión con el Señor? ¿Cómo estamos actuando, hermanos? Y lo repito una vez más, ¿estamos pensando y acordándonos del Señor solamente cuando tenemos necesidad? ¿O en todo momento? ¿Estamos orando sin cesar? ¿O estamos orando cada vez que nos acordamos? Cada vez que necesitamos. Ahí para de pronto poner un poquito más claro este tema de orar sin cesar, no perdamos ahí igual Primera de Tesalonicenses, vamos a Juan capítulo 15. Y nos acordamos de una palabra que también el hermano Gerson nos trajo cuando él estaba de visita a nosotros. ¿Se acuerdan de la palabra de la vid? Bueno, pues vamos a acordarnos nuevamente. Juan 15, versículos 4 y 5. Entonces, nosotros también estamos llamados a dar frutos como cristianos, ¿cierto? Nosotros, Santiago nos dice que nuestra fe sin obras es muerta. Pero obras no es solamente hacer buenas obras, hermanos, sino que nosotros como cristianos también tenemos que dar frutos. Y los frutos van a ser nuestro crecimiento en nuestra vida, la forma de comportarnos en la iglesia, la forma de comportarnos en nuestra vida íntima. Todos esos frutos del Espíritu. Entonces, para que lo tengamos en cuenta ahorita, para que cuando leamos estos versículos, que cuando hablamos de fruto no solamente nos estamos refiriendo a buenas obras, sino nos estamos refiriendo a cualquier fruto que nosotros como cristianos deberíamos estar dando, creciendo en nuestro ministerio, profundizando en la relación con nuestro Señor, profundizando en el conocimiento de las Escrituras, intercediendo por los hermanos, acompañando a los hermanos, amando a los hermanos, amando a nuestros enemigos. Hay muchos hermanos y hermanas. Hay muchos frutos que nosotros como cristianos deberíamos estar dando. No solamente buenas obras de ayudar a las personas de la calle, evangelizar. Y esto no estoy diciendo que no sea importante y que no sea necesario. Es necesario y es importante, solamente que a veces podemos solamente pensar que los frutos que nosotros tenemos que dar son esos, las buenas obras. Entonces, vamos a ver ahí, en Juan 15, versículos 4 y 5 dice, hablando del Señor Jesucristo:
Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, y esto es lo que decíamos ahorita que vamos a ver. Nosotros hemos hablado muchas veces de poder dar la honra y la gloria al Señor y servir al Señor con todas las cosas con las que nosotros hacemos. Con nuestra carrera, con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con todos nosotros tendríamos que dar la gloria y la honra al Señor. Con todos nosotros tendríamos que estar glorificando al Señor. Pero el Señor, ¿qué es lo que dice acá al final del versículo 5? Porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros estamos viviendo esa vida del Señor? Cuando nosotros estamos hablando de dar gloria y honra al Señor con todas las cosas que hacemos, pero si en todas esas cosas que hacemos estamos separados del Señor, ¿cómo podremos dar fruto? Tenemos que estar dependiendo del Señor en todas las cosas que nosotros hacemos para poder dar estos frutos de honra y gloria a Él. Si nosotros en nuestro trabajo queremos darle la honra y la gloria al Señor con nuestros trabajos, pero durante el trabajo no nos acordamos del Señor ni en un momento de nuestra vida, ¿cómo le vamos a dar la honra y la gloria a Él si estamos apartados de Él? Apartados de mí nada podéis hacer. Amén. En la universidad, ¿cómo estamos haciendo? ¿Estamos glorificando al Señor con nuestra manera de vivir con nuestros compañeros de la universidad? Pues ellos ni siquiera saben que somos cristianos. En el colegio, con nuestros vecinos. ¿Cómo podemos dar la honra y la gloria al Señor si estamos apartados de Él en todas las cosas que hacemos, hermanos? Solamente somos cristianos cuando venimos los domingos a la iglesia. Pero por fuera, ¿cuántos piensan inclusive que somos peores que ellos? Entonces, hermanos, separados del Señor nada podemos hacer. Separados del Señor no podemos hacer nada aceptable, nada que traiga honra a su nombre si lo hacemos independientemente de Él. Si las cosas que nosotros hacemos independientemente de Él, no esperemos que le estemos dando la honra y la gloria a Él. Y a eso es a lo que nos referimos cuando con todas las cosas nosotros tenemos que darle la honra y la gloria a Él. Entender que todo lo que nosotros tenemos, que todo lo que nosotros hacemos es por Él y para Él. Amén. Si yo tengo un trabajo es porque el Señor me lo dio. Amén. Si yo tengo un carro es porque el Señor me lo dio. Si yo tengo cualquier cosa, casa, si yo tengo la comida de hoy, si yo tengo un techo, si yo tengo mis hermanos aquí reunidos, es porque el Señor nos lo ha dado. Y yo con todo eso tengo que darle la honra y la gloria al Señor. Amén. Y tenemos que estar dependiendo del Señor en todo momento, hermanos. Porque apartados de Él, nada podemos hacer. No podemos dar estos frutos de los que está hablando acá. Juan está hablando de frutos, hermanos. Cuando leemos el versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Nosotros somos los pámpanos y el Señor es la vid. Y nosotros los pámpanos somos los que tendríamos que dar fruto. ¿Pero qué? Estando en la vid. Si no estamos en la vid, nosotros como pámpanos no esperemos dar frutos, hermanos. Con todo tenemos que hacerlo para el Señor, porque todo lo tenemos por el Señor. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros pensemos, y seguramente cada uno de nosotros va a tener que cambiar varias cosas. Amén. Al menos una. Para el hermano de pronto más espiritual, pero cada uno de nosotros tenemos que cambiar al menos una cosa, hermanos. De nuestra relación con el Señor, de nuestra forma de vivir para el Señor. Y cada uno de nosotros piensa, hermanos, qué es lo que tenemos que cambiar. Y no solamente piense, sino que hagámoslo, hermanos. Como nosotros esperamos que el Señor nos ayude si seguimos en lo mismo, si no queremos cambiar. Si no queremos cambiar, el Señor, ¿cómo nos va a cambiar? Esto primero tiene que venir de nosotros, hermanos. Para que el Señor nos ayude, esto primero tiene que nacer de nosotros. Entonces, hermanos, si nosotros en realidad queremos dar esos frutos dignos de arrepentimiento, tenemos que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Amén. Porque seguramente nuestro arrepentimiento no ha sido lo suficientemente genuino para dar esos frutos. Entonces pensemos, hermanos, cómo estamos haciendo, cómo estamos supliendo esas necesidades del cuerpo para vivir una vida cristiana normal. Amén. Una vida saludable dentro de la iglesia.
Pasamos al siguiente, mis hermanos, pasamos al... vamos a la primera de Tesalonicenses y pasamos al versículo 18. Nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y centrémonos ahí en esta parte, dad gracias en todo, porque la segunda parte, la siguiente parte que dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, incluye los pasajes anteriores. Entonces todos los pasajes anteriores, eso es lo que es la voluntad del Señor para nosotros. Por eso centrémonos solamente en esta parte de dad gracias en todo. Entonces, acordémonos ahorita cuando veíamos el contexto de los hermanos en Tesalónica. Los hermanos en Tesalónica estaban pasando por dificultad, por aflicción, los estaban persiguiendo también. Y Pablo dice, den gracias en todo. Y ahí es importante también resaltar eso, ¿no? Sí. Dad gracias en todo y no por todo. También es importante dar gracias por todo. Pero acá por el contexto de los tesalonicenses era en todas las situaciones, en todo lo que les pueda estar pasando a ustedes, en todo den gracias. Si algún hermano partió, gracias Señor porque ya está contigo. Si nos robaron el celular, gracias Señor porque quién sabe tú que me guardaste, de qué pecado yo pueda caer con ese celular. Amén. O lo que le pasó también de pronto a un primo, que le robaron la cicla y dele gracias al Señor porque le robaron la cicla sin que usted se diera cuenta. De pronto usted no se hubiera dejado robar y le hubiera pasado algo peor. Dad gracias en todo, hermanos. Cualquier cosa que nos pase, sea buena, sea mala ante nuestros ojos, dad gracias al Señor, porque el Señor sabe lo que nos conviene. Amén. El Señor no permite cualquier cosa porque sí. Amén. Acordémonos de Romanos 8:28. A los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que su voluntad son llamados. Entonces, mis hermanos, ¿nosotros estamos dando gracias en todo o lo mismo que ahorita? Solamente cuando se nos da lo que pedimos. Hermanos, cada día, en serio es que hay tantas cosas, hermanos, que nosotros pasamos por alto, que nosotros ya tenemos como normales. Yo no sé cuántos de nosotros acá tan pronto nos levantamos, Señor, gracias porque me levanté con vida. Un día más para adorarte a ti, Señor. Amén. Un día más para servirte a ti, Señor. Gracias por eso. Nos levantamos, gracias Señor porque amanecí, me puedo seguir moviendo, puedo caminar, puedo mover mis manos, puedo hablar. Hermanos, hay tantas cosas que tenemos como normales que muchas personas anhelarían. Los ciegos anhelarían ver. Bueno, la mayoría, no podemos generalizar porque seguramente hay algunos. Me parece que era una hermana que decía que ella le gustaba ser ciega porque lo primero que iba a ver cuando viera era el Señor. Entonces son cosas hermosas, hermanos. Hay gente que por ejemplo, esa hermana da gracias en todo. A pesar de ser ciega, ella le da gracias al Señor por ser ciega porque lo primero que iba a ver era nuestro Señor. Pero muchos otros quisieran ver y nosotros vemos. Muchos quisieran caminar y nosotros caminamos. Muchos quisieran poder mover su cuerpo, otros son paralíticos. Hermanos, ¿cuántas cosas nosotros tenemos por normales? Porque las tenemos todos los días que ya no le damos gracias al Señor por esas cosas. Por la salud, por todo, hermanos. A veces nos quejamos por una gripa. ¿Y cuántos hermanos están al borde de la muerte, sufriendo, agonizando con dolores insoportables? Y nosotros por una gripita, ay no, ¿por qué a mí, Señor? Hermanos, en serio que hay muchas cosas por las que nosotros no damos las gracias al Señor. Y por eso es que el Señor junto con el mandamiento da la gracia también para cumplir el mandamiento. Dad gracias por todo. Es porque por todo tenemos que dar gracias. Siempre vamos a tener un motivo para darle gracias al Señor. Póngase a pensar, hermano y hermana. Siempre vamos a tener un motivo en cada momento para darle gracias al Señor. En cualquier momento tenemos un motivo para darle gracias al Señor. Entonces me gustaría de pronto que algunos hermanos me pudieran ayudar a buscar algunos versículos para leerlos todos. Entonces alguien que porfa busque Hebreos 12:6, alguien 2 Corintios 1:4, alguien... No, solamente uno, hermanita. Su merced, si quiere buscar uno, solamente busque uno. Entonces, listo, ténganlos ahí listos y ya cuando los tengan, entonces, si quiere, hermanita, mira, busque Hebreos 12:6. O no, busque Salmos 103. Tengo 12:6.
Listo. Creo que ya por allí tienen segunda de Corintios. Alguien que busque Romanos 8, 38 y 39. Listo. Y alguien que busque Efesios 1, 3. Listo, gracias. ¿Salmo qué? 103. Eso ya lo conseguí. Entonces, ¿quién tiene Hebreos 12, 6? Yo. Léalo, por favor. Romano Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, aquí, ¿cómo podemos dar gracias, hermanos? Podemos dar gracias porque el Señor nos disciplina y porque el Señor, ¿qué más? ¿Y por qué más? ¿Por qué nos hace eso el Señor? Porque nos ama, hermanos. Porque somos sus hijos y porque Él nos ama. Ahí tenemos varios motivos para darle gracias al Señor. Señor, gracias porque tú me amas. Señor, gracias porque tú me corriges. Señor, gracias porque tú me hiciste tu hijo, a pesar de que yo no era tu hijo. ¿Quién tiene 2 Corintios 1:4? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué le podemos dar gracias al Señor acá? Consolación. Exacto. Porque a pesar de que el Señor nos castiga porque somos hijos, el Señor al hijo el que ama castiga, si no seríamos bastardos. Amén. Pero el Señor nos castiga, pero no solamente nos castiga, sino que el Señor también nos consuela. El Señor no nos deja ya llorando aparte castigados, no, el Señor también nos consuela. Amén. Y aparte de eso nos ayuda para que nosotros podamos consolar a otros. Amén. ¿Quién tiene Romanos 8:38? Yo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, ¿por qué le damos las gracias al Señor acá? Nada nos puede separar. Nada, hermanos, nada. Ahí Pablo hace una lista de que nada nos puede separar de Cristo. Amén. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada, hermanos. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Y eso es una esperanza que nosotros tenemos. Nosotros como hijos del Señor tenemos esa certeza, podemos tener esa certeza de que el Señor lo que nos dio, que es la salvación, no nos lo va a quitar. Pero pues tampoco es para que vivamos de cualquier manera, ¿no? Amén. También tenemos responsabilidades para tampoco ser castigados después. Eso es otro tema, pero tenemos que darle las gracias al Señor por eso, hermanos. Porque el Señor lo que nos dio, nada nos puede apartar del amor del Señor. Si cometimos el pecado más feo, Amén. el Señor nos sigue amando. Amén. Por cualquier cosa, el Señor nos sigue amando y nada nos puede apartar del amor del Señor. Gracias al Señor porque por nada que nosotros hagamos, el Señor nos va a dejar de amar. ¿Quién tiene Salmo 103, la hermanita? Salmo 103, versículos del 2 al 6. Al 2 a 6. Sí. Dice: Bendecid, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favor y misericordia, el que sacia de bien tu boca, y de modo que te regocijarás, te rejuvenece como el águila. El 6 también, hermanita. Al 6 también: Jehová es el que hace justicia, derecho a todos los que padecen violencia. Su camino notificó Moisés, y a los hijos de Israel su obra. Misericordioso y clemente es Jehová. Dice, hermanita, muchas gracias. Acá tenemos un montón de cosas, hermanos, por las cuales les tenemos, y hay muchas. Solamente estoy tomando algunos ejemplos, hermanos, para que nosotros nos demos cuenta que hay muchas cosas por las que darle las gracias al Señor y quizá no lo estamos haciendo. ¿Cuántas cosas tenemos aquí, hermanos? Empecemos por el 2.
Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas nuestras iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Gracias, Señor, porque tú nos sanas. Amén. En el 4, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste de ese hoyo cenagoso en el que estábamos. Gracias, Señor, porque tú nos salvaste de ese abismo profundo en el que estábamos. Porque tú nos salvaste de la ira venidera. Tú nos sacaste de ese hoyo en el que estábamos. El que te corona de favores y misericordias. Amor, hermanos, acá estábamos solamente hablando de favores y misericordias, pero ¿cuántas cosas hay por detrás de estos? ¿Cuántos favores? ¿Cuántas misericordias? En el 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Hermanos, hay muchas cosas, ustedes, y sería un buen ejercicio en serio para que lo hiciéramos. De pronto en nuestro devocional, cuando estemos leyendo, busquemos estas cosas por las que le podemos dar las gracias al Señor, para que no nos malacostumbremos a simplemente vivir una vida que nos parece normal, pero que todo es por gracia del Señor. Amén. Todo lo que nosotros tenemos es por gracia del Señor. Todo, hermanos, todo. No podemos pensar que algo nos fue dado por nuestro propio mérito. Amén. Nada, es que como yo soy el que trabajo, entonces el salario es mío y yo puedo hacer con mi salario lo que yo quiera. Hermanos, el trabajo nos lo dio el Señor por su misericordia. ¿Cómo estamos sirviendo con nuestro trabajo al Señor? ¿Qué estamos haciendo con nuestro sueldo? ¿Cómo estamos actuando cuando ustedes leen allá en el Antiguo Testamento, las primicias eran para el Señor? Hoy en día las primicias son para nosotros. Y lo que sobra es para el Señor. Hermanos, hay muchas cosas por las cuales darle gracias al Señor. Ahí leamos Efesios 1:3. ¿Quién tiene Efesios? Dale, Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, ¿cuántas bendiciones nos bendijo el Señor? Con todas. No con 2, con 3, con todas las bendiciones espirituales que puedan existir. Ya fuimos bendecidos. Él dijo porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya fuimos bendecidos con todas esas bendiciones espirituales. Gracias, Señor, por todas esas bendiciones espirituales con las que tú nos bendeciste. Perdón. Entonces, hermanos, ¿cómo le estamos dando gracias al Señor? ¿Por qué le estamos dando gracias al Señor? ¿Cuándo le estamos dando gracias al Señor? ¿Le estamos dando gracias al Señor por lo menos? ¿En algo? ¿O estamos viviendo normal? Ah, no, es que yo todo lo que tengo me lo gané. Para terminar de ver ahí ese ejemplo de agradecer por todo, vamos a ver Lucas 17 y ya con esto vamos cerrando, hermanos. Versículos del 11 al 19, y es una historia que ya todos conocemos, pero pues vamos a recordarla para ver cómo estamos actuando nosotros. Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, ¿de cuántos? Uno de 10. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Son varios puntos que tenemos que tocar, ¿no? Fueron 10 leprosos que buscaron al Señor. Seguramente los 10 creían en el Señor, sabían que el Señor era el Salvador. Podemos decir que de pronto que eran cristianos. Y los 10 fueron buscando al Señor por sanación. Los 10 fueron sanados. Y solamente uno, hermanos,
Solamente uno de los 10 se devolvió al Señor a darle gracias, porque él entendió que si él había sido sanado fue porque el Señor así lo quiso, y fue por misericordia del Señor. Ahora de nuevo, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos vuelto a darle gracias al Señor por todo? Y no solamente estamos hablando de sanación. Muchos de nosotros acá hemos sido sanados de alguna enfermedad, pero llevemos esto al contexto de cualquier ámbito de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros nos hemos vuelto al Señor a darle gracias porque hoy tuvimos que desayunar? Amén. Y no voy a tocar otra vez los mismos ejemplos de ahorita porque ya los tocamos, hermanos, pero todos los ejemplos de los que hablamos ahorita, de nuestra salud, de ver, de caminar, de cualquier cosa, hermanos, todo lo que hemos vivido hoy, todo nos puede servir como ejemplo para devolvernos a darle gracias al Señor. Señor, gracias porque los hermanos pudieron llegar. Señor, gracias porque los hermanos tú los estás exhortando. Hermanos, por todo. Dad gracias por todo. En todo. Solamente un leproso se volvió a darle gracias al Señor. Y esto llevado al contexto de la época, era un samaritano. Y ahí para los que nos acordamos, los samaritanos eran rivales con los judíos, porque eran judíos que se habían mezclado con otro pueblo. Entonces habían desobedecido a uno de los mandatos del Señor de no mezclarse con otros pueblos. Ellos se mezclaron con otros pueblos y por eso eran aborrecidos por los judíos, porque se juntaron con otras mujeres que no eran judías. Entonces, teniendo esa rivalidad, el que se devolvió fue un samaritano, que aunque tenían disputa ahí con los judíos, él no le importó porque fue su Señor el que lo sanó. Y se devolvió y le dio la honra al Señor, le dio las gracias al Señor y lo adoró. Y solamente fue uno, hermanos. Entonces, como dice el Salmo 42, el Señor fue el que nos salvó de ese pozo cenagoso en el que estábamos y colocó nuestros pies sobre la peña y enderezó nuestros pasos. Por cuántas cosas tenemos que darle gracias al Señor, y no solamente por las que pasan, sino también por las que nos guarda el Señor. Señor, gracias porque me guardaste de un accidente. Señor, gracias porque no se fue la luz cuando estábamos acá en la reunión. Señor, gracias porque no tuvimos nadie que nos interrumpiera en la reunión. Gracias, Señor, porque tú nos guardaste. A veces solamente damos gracias por las cosas que pasan, pero no también por las que nos guarda el Señor. Gracias, Señor, porque durante todo el camino que vinimos acá a la reunión no nos pasó nada. Gracias, Señor, porque guardaste el bus de que no se pinchara y no se nos hiciera tarde. Hermanos, cuántas cosas tenemos para darle gracias al Señor. Y acordémonos, orar no es solamente pedir. A veces pensamos que orar solamente es Señor, dame, Señor, quiero, Señor. No, hermanos. Orar también es Señor, tú eres el más alto, tú eres el más grande, tú eres el único. Tú eres el único digno de recibir toda honra y toda gloria y toda oración. Como lo dice el Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro nos muestra un orden. Primero se le da toda la gloria al Padre. Y ahí seguimos el orden que nos muestra el Padre Nuestro. Orar no es solamente pedir, hermanos. Tenemos que darle las gracias al Señor por todo lo que nos da. Y tenemos que ir también un poquito más allá, ¿no? No solamente darle las gracias, Señor, gracias por este alimento. Señor, ¿quieres tú que lo pongo a la disposición del cuerpo, Señor? ¿Quién quieres que de pronto le comparta esto? De pronto una persona en la calle que está esperando eso y con eso se va a hacer salvo, hermanos. Señor, ¿tú qué quieres que haga con mi sueldo? Señor, ¿tú qué quieres que haga con mi vida? ¿Qué quieres que estudie? Hermanos, ¿era esto lo que el Señor me colocaba hoy para compartir con los hermanos? Yo en realidad, yo creo que con la anterior también, yo primeramente me sentí muy exhortado con todo lo que el Señor nos manda hacer, con todas esas responsabilidades que tenemos ahí en la palabra y que muchas veces estamos negligenciando, hermanos. Muchas veces el Señor nos manda hacer muchas cosas que no estamos haciendo, y yo espero que los hermanos se hayan sentido igual de exhortados que yo, y gracias al Señor sí se sintieron más exhortados aún. Hermanos, tenemos que en serio arrepentirnos de la forma en la que de pronto estamos viviendo. Amén. Tenemos que, si escuchamos hoy la palabra del Señor, no endurezcamos nuestros corazones, hermanos. Amén.
estemos atentos a la voz del Señor y estemos atentos a lo que el Señor nos está diciendo. Señor, perdóname porque yo he actuado independientemente de ti. Perdóname, Señor, si he tomado alguna decisión por mi propia cuenta. Confírmame, Señor, si era lo que tú querías. Y si el Señor no nos da tranquilidad, Señor, perdóname porque entiendo que no fue tu voluntad. Hermanos, también tenemos que arrepentirnos de todas esas cosas que hemos hecho independientemente del Señor. ¿Por qué? Porque apartados del Señor nada podemos hacer. Apartados del Señor no podemos dar ninguno de esos frutos dignos de arrepentimiento que hemos sido llamados a dar. Como cristianos, cada uno de nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Si en realidad nos hemos arrepentido, tenemos que dar frutos. Esos frutos. Si no estamos dando esos frutos, es porque seguramente no nos hemos arrepentido. Y acordémonos que el arrepentimiento viene acompañado de la salvación. La salvación es por fe, por el oír y el oír la palabra del Señor. Pero para saber si hemos en realidad sido salvos, el arrepentimiento es una de las evidencias que nosotros tenemos para saber si hemos nacido de nuevo. Si nosotros decimos, sí, yo soy salvo, y aún me gusta hacer todo lo que yo hacía antes, si aún me gusta hacer todo lo que yo hacía en el viejo hombre, y no me he arrepentido de eso, cuidado, hermanos, porque de pronto puede que no seamos salvos. La salvación viene acompañada de arrepentimiento. Si no nos hemos arrepentido, cuidado, porque nos podemos estar engañando a nosotros mismos pensando que somos salvos, y cuando lleguemos, Señor, Señor, ¿y qué nos va a decir el Señor? Apartados de mí porque no los conozco. Amén. Hermanos, solamente por la palabra es que podemos tener la certeza de si somos o no somos salvos. Amén. Y confiamos en que los hermanos somos salvos, pero no podemos ser negligentes con nuestras responsabilidades, hermanos. Que podamos estar meditando, hermanos, que podamos estar en serio meditando en estas palabras y examinándonos de la forma en la que nosotros estamos viviendo, para que no seamos hallados en el día del juicio como que nos estamos engañando a nosotros mismos. Vamos a orar, hermanos, y vamos a dejar entonces el tiempo de la mutualidad. Amén. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu bondad, Señor, por tu misericordia, Padre. Damos gracias, Señor, porque tú eres el único, Señor, que nos puede dar todas estas dádivas, Señor. Sí, Padre. Estas cosas nosotros no las podemos encontrar en el mundo, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque a pesar, Señor, de que nosotros te pagamos mal, Señor, tú nos amas, Señor, tú nos das todas estas cosas, Señor. Damos gracias por tu palabra, Señor, damos gracias por la vida de los hermanos, Señor. Damos gracias por todas las bendiciones y todos los beneficios que tú nos has permitido tener el día de hoy, Señor. Damos gracias, Señor, por todas las cosas, Padre Santo, y te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que a veces dejamos muchas cosas por fuera, Señor. Perdónanos, Señor, si vivimos una vida que consideramos normal, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a estar dependiendo de ti, Señor, en todas las cosas, Padre Santo. Ayúdanos a hacer esos pámpanos que están ligados a la vid, Señor. Ayúdanos a poder dar esos frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a poder ver por medio de las Escrituras, Señor, y exhortarnos, Señor, a nosotros mismos de todas esas cosas que estemos haciendo, Señor, y que necesiten ser cambiadas, Padre. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos por medio de la luz de tus Escrituras, Señor. Y poder vivir como cristianos, como tú nos has llamado a vivir, Señor. Y no ser esos cristianos mundanos, Señor. Porque seguramente esos ni siquiera son cristianos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder estar meditando, Señor, estar orando sin cesar, Señor, durante este día, Señor, y durante el restante de esta semana, Padre Santo. Que podamos dar la honra y la gloria a ti, Señor, con todas nuestras cosas, con toda nuestra vida, Señor. Infinitas gracias te damos, Señor, por este tiempo y colocamos delante de ti, Señor, el tiempo de la mutualidad para que seas tú confirmando, Señor, eso que hablaste a nuestros corazones, Padre Santo. Bendito eres tú, Padre Santo. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Amén.